Bueno, pues ya estamos solos. Pues hoy no voy a hablar del espacio, cosa rara, es verdad. Me han pedido que hable de la Tierra, pero es que, claro, los periodistas científicos tenemos eso, que no tenemos un tema favorito, hay muchos temas favoritos. Y aunque no os lo parezca, la geología, hoy vamos a hablar de geología, pero no vamos a hacer una clase aburrida de geología. Hoy vamos a hablar de esto. ¿No se oye? A ver, ¿se oye ahora mejor? Vale. No vamos a hablar simplemente de piedras, ¿no? Vamos a hablar de este señor que está aquí, de este planeta que está aquí, que es el nuestro. Todo lo que ha sucedido en toda la historia de la vida ha sucedido ahí dentro. Toda nuestra historia como seres humanos ha sucedido ahí. Todavía no hemos conseguido extendernos, aunque se supone que lo haremos. Y hemos intentado, desde hace ya por lo menos 40 años, hemos intentado buscar otros mundos parecidos, que sean capaces, como lo es el nuestro, de albergar vida, de dar sustento a la vida. No lo hemos conseguido. No lo hemos conseguido. Hemos mirado y escudriñado todos los cuerpos del sistema solar, todos los planetas del sistema solar, los planetas rocosos que están cerca del Sol, Mercurio, Venus, nosotros, Marte, luego los mundos gaseosos gigantes, Júpiter, Saturno, los grandes mundos de hielo, Neptuno, Urano, Plutón y aún más allá. Y no hemos encontrado nada parecido, ni siquiera los que están hechos exactamente del mismo material que nosotros. Y eso nos hace preguntarnos, ¿seremos nosotros los bichos raros? Porque, claro, no nos hemos parado dentro del sistema solar, hemos empezado a buscar mundos fuera. Y ha sido una carrera tremenda y que cada vez va más rápido. Llevamos más de 6.000, que se dice pronto, planetas perfectamente identificados y catalogados fuera del sistema solar, planetas extrasolares. De esos 6.000 planetas, ni uno solo se parece a la Tierra. Es verdad que están todos bastante cerca, están todo lo cerca que permite la tecnología que tenemos, hasta donde nos permite llegar. Ver un planeta que es una cosa diminuta al lado de su estrella, fijaros, en nuestro sistema solar, el 99% de toda la masa del sistema solar la tiene el Sol. Y todos los planetas juntos apenas tienen el 1%. Son nada, motas de polvo comparadas con el Sol. Bueno, pues a años luz de distancia, ser capaz de distinguir esas motas, pues bastante hemos hecho con haber encontrado ya 6.000, todos en un radio de 100 y pico años luz, que es muy poquito, pero no hemos encontrado nada parecido. Es decir, nuestro planeta es diferente, es distinto, nuestro planeta tiene vida. ¿Que pueda haber vida por ahí? Pues probablemente. Pero ¿qué es lo que hace que nuestro planeta pueda tener vida y los demás no? Si lo pensáis bien, nuestro planeta no tendría que ser como es. Mirad nuestros dos vecinos, Venus, que está un poco más cerca del Sol que nosotros, y Marte, que está justo al otro lado, un poquito más lejos. Venus es nuestro planeta gemelo, prácticamente del mismo tamaño que la Tierra. Marte es un poquito más pequeño, es un poco más pequeño que Venus y que la Tierra, es como un tercio de la Tierra. Están hechos exactamente de los mismos materiales. Se formaron a partir de la misma nube de materiales de la cual se formó la Tierra y en la misma región. Son nuestros vecinos, pero no tienen nada que ver con nosotros. O sea, Venus es un infierno. La temperatura media en Venus son 400 grados. Se funde el plomo a esa temperatura. Si hubiera que definir el infierno, probablemente sería el planeta Venus, ¿no? Y Marte, todo lo contrario, está congelado. Sabemos que el agua es muy importante para la vida. Agua líquida solamente hay en la Tierra. No hay ningún otro cuerpo del sistema solar que tenga agua líquida en superficie. Hay uno que tiene lagos en superficie, pero no son de agua, son de metano. Y me estoy refiriendo a Titán, que es una de las lunas de Júpiter.
ese no es como nosotros. Luego es verdad que se han encontrado océanos subterráneos en varias lunas heladas a miles y miles de millones de kilómetros del Sol, alrededor de los grandes gigantes como Júpiter y como Saturno, ¿no? Pues océanos subterráneos bajo gruesas capas de hielo que hacen que tengamos esperanzas de encontrar vida, pero no lo sabemos. Volvamos a la Tierra. La Tierra es un mundo extraño. Es un mundo que, para ser como es, además ha tenido que llenar su atmósfera de un veneno terrible, del peor, uno de los peores, una de las sustancias más tóxicas, más venenosas que existen. Y esa sustancia es el oxígeno. El oxígeno es lo que lo mata todo. Por el oxígeno envejecemos, nos oxidamos. Cuando una cosa se oxida es porque es el oxígeno. El oxígeno hace que las piedras se gasten, que los hierros se llenen de moho, que todo se vaya consumiendo. Y sin embargo, es el que nos suministra la energía para estar vivos. ¿Cómo es posible? ¿Y dónde está el oxígeno en los demás mundos? ¿Por qué no lo tienen? Bueno, todas esas preguntas resulta que están dentro, están en el corazón de nuestro planeta. No hace falta mirar a las estrellas, hace falta mirar lo que hay debajo de nuestros pies. Y en las últimas décadas, solo en las últimas décadas, los científicos han empezado a comprender qué es lo que tenemos debajo y qué es lo que hace tan especial a nuestro mundo comparado con los demás. Vámonos al principio. Nos situamos hace unos 4.600 millones de años. El Sol se acaba de formar. Sabéis que el Sol y todas las estrellas se forman a partir de unas nubes moleculares que son muy ricas en gases, sobre todo hidrógeno y helio, pero también de materiales más pesados, materiales de la tabla periódica, que son los remanentes, los restos producidos por otras generaciones de estrellas que los estuvieron fabricando en su interior y que cuando explotaron y murieron en forma de supernovas, sembraron el espacio con eso, de manera que las nubes moleculares de las siguientes generaciones iban a incorporar todos esos materiales. Las primeras estrellas del universo no tenían planetas. ¿Por qué? Porque al principio solo había hidrógeno. Y no puedes hacer un planeta solamente de hidrógeno, necesitas más cosas. Entonces, cuando ya está la primera estrella, empieza a generar más cosas. Hierro, litio, carbono, oxígeno, todos los materiales que vienen después. Y cuando los libera, las siguientes generaciones heredan todo eso y ya pueden empezar a formar mundos. Nuestro Sol es una estrella de por lo menos de tercera generación. Es decir, está formado con materiales expulsados al espacio y que se han incorporado a estas nubes de gas y de polvo por lo menos de 3 generaciones de estrellas. Y claro, formó planetas. Esa formación de planetas, ¿cómo es? Tenemos el Sol, por gravedad, en esa nube molecular primigenia. El gas, por su propia gravedad, se va comprimiendo, se va acumulando. 2 moléculas de gas se juntan más que otras y esas 2 atraen una tercera, luego atraen una cuarta, luego son un mogolloncito que va atrayendo cada vez más y todo eso se va convirtiendo en una cosa cada vez más grande, más grande, más grande. ¿Y qué le pasa a un gas cuando se comprime? Pues que se calienta. Y entonces eso se va calentando, 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 calentando hasta que la temperatura alcanza la necesaria para que el hidrógeno, que es el 99% del material, a pesar de que esté enriquecido con todo lo que os he dicho, para que el hidrógeno empiece a arder, para que empiece a hacer fusión nuclear. ¿Os suena el término? Estamos detrás de hacer un reactor de fusión nuclear. Los que nosotros sabemos hacer son de fisión, es decir, sabemos romper átomos muy gordos, como átomos de uranio, 238. Eso quiere decir que hay 238 protones ahí y nosotros le pegamos un zambombazo para romperlo y de ahí sacamos la energía atómica. Pero las estrellas no, las estrellas hacen lo contrario. Cogen los átomos más simples, los de hidrógeno, y los juntan, los presionan y los convierten en el elemento siguiente, helio. Y luego cogen 2 de helio y los aplastan y los convierten en el elemento siguiente, litio. Y así todos los elementos de la tabla periódica hasta llegar al hierro. Así es como surgen los materiales. Bueno, pues cuando el Sol se enciende, todo el material sobrante, el que no se ha utilizado para fabricar al Sol,
queda capturado gravitatoriamente por el Sol y forma un anillo de material alrededor del Sol que muy justamente se llama anillo protoplanetario. Ahí está todo el material que ha sobrado. Y ese material, mucho hidrógeno, mucho gas, muchos materiales de estos heredados de otras estrellas, se van juntando, se van uniendo en pequeñas piedrecitas que a su vez van absorbiendo más polvo y se van haciendo cada vez más grandes, que a su vez se van fusionando y alcanzan el tamaño de piedras, de rocas, y que a su vez se van juntando y que forman una cosa que los científicos llaman planetesimales, que son como los embriones de los planetas. ¿Cuántos planetesimales se formaron en el sistema solar? Centenares, probablemente miles. Y ahí empieza el caos. Ahí empieza la etapa más dura, más violenta, más salvaje de todas las etapas que ha vivido nuestra Tierra. Nuestra Tierra tuvo la suerte de que se hizo lo suficientemente grande, lo suficientemente pronto, como para que muchas de esas colisiones, en lugar de destruirla, la engordaran, la fueran haciendo cada vez más grande. Y así los demás planetas que hoy tenemos. Esos planetas, los planetas que hoy forman el sistema solar, son los únicos supervivientes de una guerra planetaria en la que participaron centenares y centenares de otros mundos. Imaginaros cómo es eso. A ver. Vale. Imaginaros cómo es eso, ¿no? La Tierra en ese momento es una gran masa de lava, es una gran masa de magma ardiente, y las colisiones continuas de objetos, incluso de tamaño de planetas, como este que tenemos aquí no lo perdéis de vista, porque al final de la charla vamos a volver a él y vamos a hablar de él concretamente, ¿no? Bueno, pues este que tenemos aquí es un ejemplo de una época que los astrónomos llaman el Gran Bombardeo, precisamente porque todo chocaba con todo, y los planetas, ¿qué hacían? Buscaban las órbitas, las pocas órbitas estables que hay en el sistema solar, que mira tú por dónde, son las que ocupan los planetas de ahora, es decir, las que permiten estar muchísimo tiempo girando alrededor del Sol sin que nadie te moleste. Si no tienes esa órbita, claro, eso también depende del tamaño que tengas, también depende del vecino que tengas, que te ayude tirando un poquito de ti y no te deje acercarte mucho al Sol, es decir, se va formando un equilibrio entre todos los cuerpos que hay ahí. Y claro, mientras tanto todo choca, ¿no? Este que tenemos aquí, solamente os digo eso y luego lo dejamos, es Theia. Y tiene nombre propio, y es un mundo que hace unos 4.500 millones de años chocó contra nosotros y de los escombros se formó la Luna, que os contaré después. Vamos a ver. Vale. Aquí pues, está esto ayudado por la inteligencia artificial para que podáis ver un poquito, ¿no? Y para que os hagáis una idea de la Tierra, de qué estamos hablando, o sea, para que os hagáis una idea de cómo más o menos podía ser la Tierra en este momento, a ver si esta vez le doy a la tecla buena. Aquí está. Pues era una cosa así, para que os hagáis una idea. Una Tierra líquida, con océanos de magma, con océanos completamente ardientes, con una atmósfera absolutamente cargada de azufre, de todos los gases venenosos que os podáis llevar a la cabeza, ¿no? Y en esta Tierra de hace 4.500 millones de años, en este absoluto infierno, muy poquito tiempo después empezó la vida. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Todos esos materiales, imaginaros,
completamente incandescente, como una bola incandescente, la parte de fuera, la corteza, se iba solidificando, la corteza es lo que nosotros pisamos, es la corteza terrestre, que es una capa finísima, muy fina. Y nosotros la pisamos, pero con tanto bombardeo, con tanto meteorito, con tanto planetoide chocando, pues cada vez que eso se empezaba a solidificar, llegaba otro impacto gigantesco y lo volvía a hacer todo líquido. Otra vez volvíamos para atrás. Y así estuvimos yendo y viniendo unos cuantos cientos de millones de años, que son los primeros cientos de millones de años. ¿Qué ocurre? Que poco a poco eso se va calmando. Esa época que se llama el Adeano, de Hades, que Hades es un sinónimo de infierno, efectivamente, pues eso se va calmando. Y todos los materiales que forman la Tierra, por una ley muy sencilla de la física, que es la misma que hace que si echáis agua y aceite en un vaso, el agua se va para el fondo y el aceite flota, cualquier material más pesado se va hacia el fondo y los demás se colocan en capas hasta el más ligero. Y entonces esto nos lleva a cómo se dispusieron esos materiales en la Tierra. Así. Entonces, en la Tierra sabemos hoy que, claro, los materiales más pesados, los más macizos, se fueron al fondo. Se fueron al fondo. Al fondo es el núcleo. El núcleo terrestre, efectivamente, está compuesto pues, por níquel y por hierro, que son los materiales más pesados, y forman una bola pues, de unos 1.200 kilómetros de diámetro. Es decir, nuestro núcleo es como un planeta dentro de un planeta. Es como Mercurio, para que os hagáis una idea, más o menos, ¿no? Del mismo tamaño, solamente que está hecho de hierro incandescente. Alrededor de ese núcleo sólido, de hierro incandescente, hace poco los científicos encontraron otro segundo núcleo, pero de eso, si nos da tiempo, hablaremos después, ¿no? Hay otra zona que también es de hierro, pero no está sólida, está líquida, y gira alrededor del núcleo sólido. Y eso es lo que nos da otra de las claves por las cuales estamos vivos, que es el campo magnético terrestre. Esto es como una dinamo, ¿sabéis? Pues una masa de hierro con otra masa dándole vueltas genera un campo eléctrico genera magnetismo y eso genera el campo magnético de la Tierra. ¿Y qué hace el campo magnético de la Tierra? Pues nos protege. ¿De qué? De las agresiones que nos llegan del espacio, que son muchas y muy variadas y muy peligrosas. Las primeras, las de nuestro amigo el Sol, que le debemos la vida, pero en cuanto nos descuidemos nos puede matar. Los rayos ultravioleta del Sol son capaces de esterilizar un planeta. O sea, una erupción de masa coronal, de estas erupciones que hace el Sol, una tormenta solar de las grandes que lance una nube gigante, que ha pasado muchas veces, y que barre por completo un planeta, le puede arrancar la atmósfera de cuajo. Eso no me lo invento, eso lo hemos visto suceder. Eso sucedió hace 2 años con el planeta Mercurio. Una eyección de masa coronal fue directa hacia Mercurio, porque claro, el Sol es redondo y las eyecciones, estos chorros los puede mandar en cualquier dirección. Lo peligroso es cuando nos lo mandan en nuestra dirección, hacia nosotros, que afortunadamente no son todas, es una de cada X, ¿no? Pues en aquel momento Mercurio, que estaba en otro lugar, se la lanzó. Y cuando le pasó por encima, le arrancó de cuajo, como de un zarpazo, le arrancó el 30% de su atmósfera. Me diréis, claro, la atmósfera de Mercurio no es como la de la Tierra. No, no es como la de la Tierra. Pero si nos llega a alcanzar una eyección de masa coronal de esa potencia a nosotros, pues probablemente no habríamos tenido un destino tan distinto, ¿no? Bueno, el campo magnético nos protege de eso y nos protege de los rayos cósmicos. ¿Qué son los rayos cósmicos? Son partículas muy energéticas, muy cargadas, que vienen de otras regiones lejanas del universo. Vienen pues, de explosiones de supernovas, de colisiones de galaxias, de fenómenos violentos que tienen lugar a millones de años luz, pero que salen despedidos a la velocidad de la luz y con una energía enorme. Y todo eso, rebota en el campo magnético que rodea a la Tierra y
En el caso de la energía solar, ¿qué es lo que hace? El campo magnético los repele, se van hacia los polos, que hay como dos coladeros, uno arriba y otro abajo, se cuelan esas partículas y lo que provocan son las auroras boreales y las auroras australes, que no hacen daño a nadie y son un espectáculo maravilloso, ¿no? Pero si es demasiado fuerte, eso nos puede dar. No estamos hablando de eso. Lo sólido, lo más denso, se va al centro y justo encima del núcleo de sólido y de hierro y de níquel, ¿qué tenemos? Tenemos el manto. El manto fundamentalmente son silicatos. Son silicatos y tenemos casi 3.000 kilómetros de manto hasta llegar a la corteza. 3.000 kilómetros de manto, que se dice pronto. ¿Sabéis? ¿Sabéis cuál es el mineral más abundante en la Tierra? ¿Alguien lo sabe? ¿El silicio? No. Pues uno que se llama brahmanita. Brahmanita. El silicio está en la corteza terrestre. Tú mira este dibujo. Comparado con los 3.000 kilómetros de profundidad que tiene el manto, la corteza terrestre, como máximo, tiene 40 o 50 kilómetros. Y ahí es donde está todo el silicio. La brahmanita es el 80% del manto terrestre. Es decir, una cantidad enorme de un mineral que ni siquiera sabemos la mayoría cómo se llama, ni para qué sirve. Y además se genera a unas presiones enormes. La brahmanita se genera entre 600 y pico y 2.500 kilómetros de profundidad bajo nuestros pies. Bueno, ahora sabemos eso, antes no lo sabíamos. Y por encima de todo eso está, pues como la espuma de la pasta cuando está hirviendo y hace una espumita por arriba, la corteza dura, que eso es lo que pisamos. La más frágil de todas, la más débil de todas, la menos densa de todas. O sea, bajamos y está el manto, que es mucho más denso, y luego está el núcleo, que es todavía mucho más denso. La corteza es como la piel de una naranja con respecto a la naranja. Fijaros que no es igual en todas las partes del mundo. El grosor de la corteza varía, y varía entre los 5 o 6 kilómetros y los 50, 60 como mucho, ¿no? Pero sigue siendo ridículo. Bueno, pues ni siquiera hemos conseguido penetrar eso. El agujero, ¿sabéis qué profundidad alcanza el agujero más profundo jamás hecho por el hombre? 12 kilómetros. 12 kilómetros y es el pozo de Kola. Lo hicieron los soviéticos. Lo hicieron los soviéticos en los años 60, me parece. Y los soviéticos querían llegar a una zona, a una capa muy finita que está justo entre la corteza y el manto, que tiene 3.000 kilómetros, que se llama discontinuidad de Mohorovich. Bueno, pues querían llegar, lo llaman mojo, los geólogos lo llaman mojo, para abreviar. Querían llegar hasta el mojo y no lo consiguieron. No lo consiguieron porque los taladros de diamante y de acero que metían se fundían. Llegaban a 12 kilómetros y pico de profundidad y eran tales las temperaturas que encontraban que se fundían. Entonces tuvieron que dejarlo, pero el agujero sigue allí. Y es lo más profundo que se ha conseguido hasta ahora, 12 kilómetros. Insisto, tenemos 40 o 50 kilómetros de corteza, 3.000 kilómetros de manto y casi otros 3.000 de núcleo. O sea, fijaros si tenemos cosas debajo. Y esto nos lleva, mira, se ha puesto a funcionar. Nos vamos a 1912 y tenemos a este señor que fuma en pipa, que es uno de mis científicos favoritos y que se llama Alfred Wegener, alemán. Ni siquiera es geólogo, es geógrafo. Hizo un montón de expediciones a las regiones polares, ¿no? Y dicen, por eso he cogido esta ilustración, pero dicen que en una de esas expediciones, mientras estaba fumándose una pipa, que le gustaba mucho, sentado en un bloque de hielo y mirando al mar helado, se empezó a fijar en los bloques de hielo, en cómo los bloques de hielo flotaban unos al lado de otros, se chocaban, uno se subía encima de otro se metía por debajo,
Y entonces se fijó en una cosa. Se fijó en que el mapa de la Tierra, algún día le daré a la primera, se fijó en que el mapa de la Tierra hay muchos continentes que parece que encajan. Si os dais cuenta, Sudamérica encaja casi perfectamente con África. Si os dais cuenta, Australia encaja casi perfectamente con todo este hueco. Y entonces Wegener empezó a preguntarse, ¿y no será que los continentes se mueven? ¿No será que ellos también, igual que estas placas de hielo, se están moviendo y chocan? Y eso quiere decir que antes estaban todos juntos y que después se fueron separando. Y claro, fijaros que estamos en 1911 o así. Y en 1912 hizo una conferencia científica con los geólogos, con los jefazos de la época, y claro, se rieron de él muchísimo, pero muchísimo, porque la concepción de la geología entonces era que los continentes no se movían. ¿Cómo se van a mover los continentes? Por Dios, qué tontería es esa, ¿no? Y además, si se mueven, le preguntaron, ¿cuál es la fuerza que hace que esos continentes se muevan? ¿Cuál es la energía? Imaginaros la cantidad de energía que hace que esos continentes se muevan. Bueno, lo que se mueven no son los continentes solamente, son estas placas sobre las que están los continentes, que son las placas tectónicas. Es decir, África es la parte emergida de una placa que es toda esta línea negra. La Sudamérica forma parte de otra placa, Europa forma parte de la placa euroasiática, y así la americana, la australiana, son placas. Es decir, que la corteza terrestre no está unida entera, no es una única piel de naranja, sino que está fragmentada como un puzzle, como un rompecabezas. Y claro, esto, estamos hablando de 1900, de la década de los 20, esto los geólogos no tragaban con ello. Pero es que Wegener, el pobre, no podía saber que los continentes estaban en placas. Él simplemente se fijó en esta geografía coincidente y, claro, quiso buscar pruebas. ¿Y qué pruebas buscó? Pues encontró distintas pruebas que tienen mucho mérito, que son, por ejemplo, había una serie de reptiles, los mosasaurios, que vivían tanto en África como en Sudamérica. Pero ¿y cómo habían pasado de un lado a otro? Estudió los estratos geológicos de África y de Sudamérica y vio que todas las capas, sabéis que las capas geológicas se van depositando una encima de otra, con todo el polvo que se va colocando, hasta que, claro, con el paso de millones de años, lo que hoy es superficie, pues dentro de 5 millones de años está a varios metros de profundidad, ¿no? Bueno, pues eran exactamente iguales. Pero es que además, en uno de sus viajes al Polo Norte, a Groenlandia, encontró restos de unas plantas prehistóricas que son tropicales. Y dijo, bueno, los reptiles a lo mejor en su época le decían, no, es que es muy probable que en la época en que vivieron esos reptiles hubiera un puente de tierra que unía África y Sudamérica, y entonces por ahí fue por donde cruzaron y por eso están en los dos continentes. Bueno, ¿y las plantas? En fin, había un montón de pruebas circunstanciales, pero no consiguió averiguar cuál era el motor que movía todo esto. De hecho, Wegener se murió pensando que había fracasado. Qué triste. Hizo su último viaje a los polos y murió allí, congelado. Murió congelado y seguramente muy triste, ¿no? Porque no había conseguido nada. De hecho, estábamos en 1912, tenemos que esperar hasta la década de los 60 para que, con la tecnología aplicada a la Guerra Fría, se empieza a hacer una cosa. Voy a enseñaros antes esto. Fijaros, esto, quedaros con ello, porque después volveremos, ¿no? Veis que hay esta línea,
estas líneas son las divisiones entre unas placas y otras, y veis que están todos los volcanes en las líneas, ¿no? Bueno, pues eso, años después, este no fue Wegener, se dieron cuenta de que las principales áreas volcánicas del mundo están alineadas perfectamente con esas líneas. Ahora volveremos sobre eso. Y luego, pues aquí, pues esto pues es una ilustración sobre cómo este proceso, podría ser, ¿no? Esto, la inteligencia artificial nos viene de perlas para hacer estas cositas, ¿no? Es decir, que aquí tenemos el mundo actual, pero el mundo actual hace 100 millones de años, o sea, hace 225 millones de años, todos los continentes formaban un único continente, que es Pangea. 225 millones de años. Ese continente se fracturó, se empezó a romper hace 100 millones de años, hace 150 millones de años, Gondwana es la parte del sur de Pangea, la parte del norte se llama Laurasia, y la Tierra hoy es la que vemos. Efectivamente, esa separación se produjo. Wegener tenía razón porque África y Sudamérica estaban encajados en el pasado. Este proceso ha tenido lugar muchas veces. O sea, hace 225 millones de años estaba Pangea, pero es que la Tierra es mucho más antigua. Hemos visto que se formó hace 4.500 millones de años. ¿Cuándo empezó la tectónica de placas? ¿Cuándo empezaron las placas a moverse? ¿Y cómo se mueven? ¿Cómo hacen para moverse? ¿Cuál es ese motor? Ese motor que es la tectónica de placas, que es lo que os voy a contar ahora. Pues claro, esto se averiguó mucho más tarde y para eso necesitamos la ilustración siguiente. Esto es un mapa del mundo al cual le hemos quitado el agua. ¿Y qué es lo que vemos? Pues que desde Islandia, por todo el centro del Atlántico, dando la vuelta por África, metiéndose en el Índico, yendo, claro, por aquí nos falta un mapa porque ya viene por aquí. Tenemos una cordillera gigantesca, submarina, que es la mayor, se llaman las dorsales oceánicas, y son las mayores cordilleras del mundo. Reíros de los Alpes, reíros de los Himalayas, reíros de los montes de Sudamérica, reíros de todo eso. Esa es la cordillera más grande del mundo. Hay picos que son mucho más altos que el Everest. Y resulta que justamente en el centro de esa espina dorsal que podemos ver entre África y América, justamente en el centro hay una hendidura, un canal, una grieta que recorre el mundo de parte a parte y que es la grieta que marca, esa grieta va marcando las distintas placas tectónicas. Si os acordáis de la ilustración de antes, pues más o menos nos coinciden, ¿no? Esas grietas con otras secundarias que se han ido formando van haciendo las distintas placas. Y entonces aquí es donde viene lo maravilloso, ¿no? A través de esa grieta gigantesca, esa grieta la vamos a hacer solamente en este océano porque es el que tenemos más a mano, por eso pasa en todo el mundo. Esa grieta gigantesca, que está en el centro, levantándose montañas a los dos lados de la grieta, sale material del manto terrestre, sale magma ardiente, sale a la superficie, brota. Y al brotar va formando nueva corteza, porque se va enfriando con el agua del mar, tarda lo que tarde, pero se va enfriando. Pero que, sobre todo, se va enfriando, pero es que va empujando a la corteza que había salido antes. Es decir, ahora sale corteza y se queda aquí. Claro, las montañas son imaginaros, cuando hacéis un canal en la arena, pues lo primero que hay a los lados son como dos montículos, y luego está la arena. Pues esto es lo mismo, pero a proporciones bíblicas, a proporciones gigantescas. Bien, pues la corteza sale y se queda ahí, pero la nueva corteza la va desplazando y desplazando y desplazando. Y a lo largo del tiempo geológico, la corteza que se ha generado aquí llega hasta las siguientes placas, se va moviendo. Ese movimiento llega hasta aquí,
llega los llaman zonas de subducción, que son otras fracturas que hay, que estas coinciden con las otras placas que tenemos ahí, y cuando llegan ahí, las placas, ¿qué es lo que hacen? Chocan entre ellas, se rozan, se meten una debajo de otra, se montan unas encima de otras, exactamente igual que los trozos de hielo que veía Wegener. Y cuando hace eso, la corteza se vuelve a hundir en el manto. Se vuelve a hundir en el manto hasta profundidades muy grandes. Y luego vuelve a salir otra vez por las dorsales oceánicas, o bien por la Atlántica, o bien por alguna otra. Pero vuelve a salir. ¿Eso qué quiere decir? Que la corteza se recicla. O sea, nuestro mundo está vivo no solo porque tenga vida, sino porque el propio planeta se está reciclando. O sea, la corteza que pisamos, la corteza oceánica del mar, va cambiando. Va cambiando porque va saliendo más material del manto, va empujando a la corteza oceánica que se va, por subducción, se va metiendo otra vez hacia abajo y luego vuelve otra vez a salir. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Y aquí podemos responder, o los científicos pueden responder a una de las preguntas que nos hacíamos antes. ¿Por qué son tan distintos Marte y Venus de la Tierra cuando están hechos de lo mismo? Pues una de las razones es porque no tienen tectónica de placas. Porque Marte tiene una corteza única, no se ha roto, y Venus tiene un tipo de movimiento tectónico que no tiene nada que ver con el nuestro. Si queréis os lo digo, pero es un paréntesis. Venus lo que hace, tiene magma en el interior también, pero la mayoría de las erupciones volcánicas no se producen al aire, sino que son intrusivas, es decir, escupen la lava dentro de la propia corteza. Se quedan dentro. Y al quedarse dentro lo que hacen es que reblandecen esa corteza que en lugar de estar sólida y rígida no se rompe en placas, se dobla como plastilina. Es decir, está atrapada en ese mundo como de goma y entonces no se termina de romper y al no romperse no hay reciclaje. Entonces es un mundo muerto. Nosotros somos un mundo vivo. ¿Por qué? Pues porque nuestra corteza dura se rompe, es rígida y se rompe. Y cuando se rompe vuelve a licuarse y luego vuelve a hacerse rígida. Pero es que, claro, la corteza cuando se hunde se lleva consigo un montón de cosas. Y entre esas cosas se lleva agua, mucha agua, muchísima agua. Se ha calculado que el manto, este mineral, la brahmanita, que es el más abundante que existe, se ha calculado que tiene hasta un 30 o un 40% de agua, que claro, no está líquida, está de otra manera, pero está ahí. Y tiene agua suficiente dentro del manto, habría agua suficiente para rellenar varias veces todos los océanos. Si lo pensáis bien, los océanos de la Tierra, con todo lo monumentales que son, no son más que pequeñas charquitas superficiales comparado con el volumen que tiene la Tierra, con esos miles de kilómetros de profundidad. ¿Cuánto mide el punto más bajo? 12 kilómetros otra vez. La fosa de las Marianas, 12 kilómetros, o alguna fosa japonesa que tiene 9 kilómetros, 8, 9, 10, no más. Pero eso para nosotros es una barbaridad. Pero fijaros que eso es nada, es como una charca superficial. La gran cantidad de agua de verdad está debajo, está en el manto, secuestrada por el manto, ¿vale? Y es muy probable que en algún momento la pueda volver a soltar. Entonces, cuando la corteza terrestre se vuelve a meter dentro, cuando hace todo su recorrido desde las dorsales hasta las costas y se vuelve a subducir, se lleva pues un montón de cosas, se lleva el agua, se lleva gases, se lleva CO2, mucho CO2, porque secuestra CO2. ¿Y qué pasa con ese CO2? Pues que ese CO2 vuelve a salir ¿por dónde? Por los volcanes. Y claro, si sabéis que una de las zonas volcánicas mayores del mundo es esta de aquí, que es lo que se conoce como el círculo de fuego o el anillo de fuego. Aquí están todos los volcanes estos asiáticos que son si veis un mapa de volcanes, que me lo tenía que haber traído, pero no me lo he traído, pero veréis que están como todos en fila a lo largo de estas dorsales, a lo largo de
de estas dorsales oceánicas. Son ahí todos, ¿no? Entonces, todo eso vuelve a salir a la atmósfera. ¿Y qué es lo que hace? La mantiene calentita. Es un termostato natural. Secuestro carbono, lo meto para adentro, vuelve a salir, vuelve a bajar, vuelve a salir. ¿Cuántos ciclos hemos visto ya? Hemos visto un ciclo magnético. Hemos visto un ciclo magnético que surge del núcleo, un núcleo duro y que está en rotación pero quieto, con el núcleo externo girando muy rápido, genera una dinamo, genera esa dinamo que es nuestro campo magnético, línea de defensa. Hemos visto que elementos esenciales para que nuestra atmósfera esté nutrida y no le falte de nada, es este motor que es el que hace que se muevan todas las placas continentales con los continentes a cuestas. ¿Vale? Y todavía nos queda una cosa. A medida que todo esto se va reciclando y va saliendo nueva corteza y se va metiendo nueva corteza, todos los minerales que contiene el manto y que contiene la nueva corteza se disuelven, una parte se disuelve en el mar. Y eso genera todos los nutrientes que son necesarios para mantener la vida marina. La vida nació en el mar, en la Tierra. O sea, en nuestro planeta la vida nació en el mar. Y estuvo en el mar durante más de casi 4.000 millones de años, antes de atreverse a sacar la nariz a la Tierra. Cosa que sucedió solo hace unos 300 y pico millones de años, no os creáis que más, 300 y pico, 400 como mucho, que surgieron los primeros peces con aletas lobuladas, que eran más gruesas de las aletas que tienen los peces y tenían huesos, como los dedos. O sea, es como si una mano tuviera una palma, ¿no? Bueno, pues de ahí salen las patas de todos los animales terrestres, que al principio todavía hay peces hoy, los peces pulmonados, que están en algunas partes del mundo, que les veis arrastrarse de esta manera, ¿no? Les vemos arrastrarse saliendo del agua, siendo medio anfibios. Bueno, pues así fue como salieron del agua, pero era en el agua, porque en el agua es donde estaban los nutrientes. Luego, esto ya os lo digo como bonus, salieron primero antes que los primeros animales, claro, salieron las primeras plantas, unos líquenes, unos musgos que empezaron a ensuciar las piedras de las costas y que de ahí salen todas las plantas, todas las hierbas, todas las flores, todos los árboles que hoy tenemos en la Tierra. Una conquista lenta de millones de años, pero claro, sobre todo fueron preparando el terreno para los bosques del futuro, porque estos líquenes a las piedras se iban poco a poco carcomiéndolas, convirtiéndolas en suelo. La roca viva. O sea, si no existiera este trabajo de los microorganismos y de las primeras plantas, no habría suelo como lo entendemos, con tierra llena de nutrientes, que es lo que permite que las plantas crezcan y todo lo demás. Bueno, pues todo eso se fue construyendo y de repente algunos animales se dieron cuenta de que había una serie de recursos nuevos y que nadie estaba explotando y empezaron a salir del agua. Y hoy tenemos a todos la gran cantidad de animales que vive en tierra. Y tenemos alguno que se arrepintió también, ¿eh? Tenemos alguno que salió del agua, luego se lo pensó, unos millones de años después, y volvió al agua. ¿A que no sabéis cuál? Las ballenas. Alguien lo ha dicho por ahí. Las ballenas. Fijaros, las ballenas, si veis las aletas de una ballena, no tienen nada que ver con las aletas de un pez. Son patas, tienen dedos. Ahora es verdad que se han transformado en aletas. Bueno, pues las ballenas pasaron por toda esta transformación de convertirse de animales marinos a animales terrestres, de cambiar aletas por patas, de cambiar la estructura esquelética, de levantar la cabeza, es decir, todo lo que hace falta para vivir en tierra, de generar pulmones que te permitan respirar el aire venenosísimo, venenosísimo por el oxígeno, en fin. Y luego, después de millones de años de evolución, pues algo debió pasar, que decidieron volverse y volvieron marcha atrás. Pero bueno, estamos hablando de la Tierra. Esos mecanismos de la Tierra, tenerlo por seguro, es lo que permite que estemos aquí vivos.
O sea, es una Tierra peligrosa, viva, en la que todo se mueve, en la que los continentes chocan. Claro, chocan cada varios cientos de millones de años. Eso que hemos visto antes de Pangea no es la primera vez que ocurre. Antes de Pangea ha habido otros supercontinentes y después de esto, ahora mismo, mientras estamos hablando, África y Sudamérica, y Norteamérica y Sudamérica, se siguen separando a razón de unos cuantos milímetros al año. Australia continúa avanzando hacia el norte y llegará un momento en que todo se toque otra vez por el otro lado y volvamos a generar un único supercontinente con un único superocéano. En los tiempos de Pangea había un continente, que era Pangea, y un océano que se llamaba Pantalassa. Y volverá a ser así, pero con otra configuración. Claro, imaginaros todas las tierras emergidas formando un continente, imaginaros, eso sí que es un cambio climático. Porque cuando dices clima continental y lo aplicas a un trocito como España, fijaros lo que ocupa ahí, pues imaginaros todas las tierras juntas, toda el área del centro, la barbaridad de desierto que debe de ser. ¿Y a qué temperaturas? Y ahí sí que no llegan la influencia del mar. La Tierra ha pasado por esos ciclos, ¿no? Pero gracias a la tectónica de placas, todo eso va cambiando continuamente y va generando oportunidades para nuevas formas de vida. Sabéis que la vida ha tenido varios momentos muy complicados en los que prácticamente ha estado a punto de desaparecer del planeta. ¿Por qué? Pues que hay veces que todos estos movimientos, todas estas erupciones volcánicas y a veces algún pedrusco de los gordos que viene de fuera y nos hace polvo, pues ponen en peligro a la propia vida, ¿no? Ha pasado muchas veces, pero 5 veces desde que está Pangea, 5 veces la vida en la Tierra ha estado muy cerca de desaparecer, ¿no? Por erupciones volcánicas masivas, cambios climáticos provocados por esas erupciones, meteoritos gigantescos como el que mató a los dinosaurios y al 70% de todo lo que estaba vivo. En fin, ese es el mecanismo que tiene nuestro mundo y que no tiene ningún otro, ¿no? Y ahora me diréis, ¿y cómo hacen? O sea, ¿cómo saben los científicos que si nadie ha bajado, si hemos hecho como mucho un agujero de 12 kilómetros y podemos bajar 4.000, ¿cómo saben todo esto? Bueno, pues lo saben desde tiempos pero que muy recientes, y lo saben gracias a los terremotos. Fundamentalmente a los terremotos. Pensar, ¿qué sucede cuando hay un terremoto? Tiene un epicentro, que es el punto donde probablemente 2 placas han chocado o se han rozado, y entonces ha generado ese movimiento. ¿Y qué genera eso? Ondas sísmicas. Las ondas sísmicas se propagan por la roca, se propagan por el manto, por la corteza, llegan hasta el núcleo. ¿Y qué hacen las ondas sísmicas? Pues hacen como las ondas de sonido, que van encontrándose según qué tipo de materiales se encuentran, con qué densidad tienen esos materiales, pues rebotan de una forma o rebotan de otra. Hemos aprendido, los científicos han aprendido, a identificar con exactitud esos rebotes, las velocidades a las que se mueven las ondas sísmicas. No es lo mismo en un material muy denso que en un material muy ligero. Viajará más rápido una onda sísmica a través de un material ligero que uno de extrema densidad. Y entonces han sido capaces de ir delimitando regiones debajo de la Tierra, y han podido ver que el manto terrestre es muy uniforme, que tiene más o menos la misma composición y que tiene grandes regiones, grandes provincias, subterráneas por supuesto, en las que las ondas sísmicas se comportan de forma diferente, y eso nos dice qué tipo de materiales está atravesando esa onda, ¿no? O sea, todo esto aporta una cantidad de información enorme, no solamente sobre el manto, sino también sobre el núcleo. Y, por ejemplo, así se han descubierto un montón de cosas. Fijaros, voy a pasaros una imagen. Fijaros, esto, por ejemplo,
de esto os voy a hablar dentro de un momento, ¿no? Dentro de un momento. Solamente por citar algunos, porque no me quiero alargar mucho, pero solamente por citar algunos de los últimos descubrimientos. Este año, por ejemplo, en septiembre, un equipo de geólogos encontró una serie de vibraciones en el núcleo que no tienen explicación. No saben qué es lo que está pasando ahí, pero algo está pasando. No os puedo decir más, porque simplemente no lo saben. Las han detectado. Una cosa que hace una década hubiera sido imposible, porque claro, las tecnologías avanzan muchísimo, los sismómetros son cada vez más precisos, tenemos radares de profundidad, es decir, se puede hacer con mucha precisión este estudio del subsuelo a miles de kilómetros de profundidad sin necesidad de bajar ahí, ¿no? Pero es que también se han dado cuenta, porque han medido la rotación del núcleo, y también se han dado cuenta, esto fue el año pasado, y lo publicamos en todos los periódicos también, de que el núcleo se está ralentizando lentamente. Claro, el núcleo gira más deprisa que el propio planeta. Entonces es como una bola que gira dentro de otra bola, que es la Tierra, que también gira, pero giran a distintas velocidades. Entonces, al desincronizarse esa rotación, pues resulta que los días en la Tierra se están empezando a acortar, se están haciendo más cortos. Parece poquito, unos cuantos milisegundos, milésimas de segundos cada año. Pero claro, si tú pasas un año y otro año y otro año y otro año y otro año, esos milisegundos se convierten en segundos y luego en minutos y luego en horas. Y sobre todo, ¿sabéis que los aeropuertos, precisamente por esto, tienen que cambiar la orientación de sus pistas cada X años? Porque claro, los aviones, ¿cómo vuelan? Con un sistema de GPS. ¿El GPS en qué se basa? En el campo magnético de la Tierra. Las líneas de campo magnético tienen una dirección muy precisa y entonces el GPS interpreta esas direcciones, alinea las pistas del aeropuerto y tú sabes que tienes que aterrizar en la pista 3A, que está exactamente aquí, te hace un pasillo, pero todo eso lo hace calculándolo con el campo magnético. Claro, si la rotación se desincroniza y el campo magnético también, pues resulta que cuando tú estás viendo, cuando el GPS te está diciendo que una cosa está aquí, pues resulta que no, que estaba aquí. Es decir, eso en un aeropuerto te equivoca desde pista. O sea, o no aterrizas en una pista. Si estás con el piloto automático, aterrizas en medio del campo. Las rutas comerciales, los barcos, las naves espaciales, un montón de cosas. Y entonces, claro, esto ya lo saben y cada X años, me parece que son cada 10 o 15 años, cambian la configuración de las pistas para adaptarse a las modificaciones que ha tenido el campo magnético de forma natural. Pero claro, si descubren que hay otros tipos de movimientos que también afectan, pues esto también va a afectar. O sea, parece una tontería, pero os aseguro que no lo es. Se desincronizan los relojes atómicos. En fin, esto podríamos hablar muchísimo tiempo. Bueno, esto se han dado cuenta, y con esto vamos a ir acabando, porque quizá la cosa más alucinante que se ha descubierto, o una de las más alucinantes que se ha descubierto debajo de nuestros pies, a gran profundidad, son esas dos masas rojas que veis en esta imagen. Se llaman LLVSP, que significa grandes provincias de corte lento, una cosa así. No sé exactamente, no me acuerdo ahora de las letras lo que significan. Pero son dos masas gigantescas, como continentes de grandes, de cientos de kilómetros de grosor y miles de kilómetros de ancho, que no tienen la misma composición que el manto. Es decir, no están hechas de silicatos. ¿Os acordáis lo de las capas? Lo más denso va al centro y lo más ligero cada vez más arriba, hasta que arriba del todo está lo más ligero de todo, el aceite, ¿no? O en nuestro caso, la corteza. Bueno, pues estos están en medio del manto, están unos 2.900 kilómetros de profundidad, justo debajo de Sudáfrica y debajo de África, perdón, y de Sudamérica, como veis ahí. Y son mucho más densas que el manto. ¿Cómo han llegado hasta ahí? Si procedieran de los tiempos de la formación de la Tierra, por la densidad que tiene, se habrían hundido hasta el núcleo y formarían parte del núcleo. Eso quiere decir que no son originales de la Tierra, no vienen de la Tierra, no vienen de
de los tiempos en que se formó la Tierra. Y si no vienen de esos tiempos, ¿de dónde vienen? Pues evidentemente de fuera. Son tan densas que provocan sus propias anomalías en el campo magnético, que son estas. Esto se llaman anomalías del Atlántico Sur. Esto es un mapa magnético de la Tierra. Os he dicho que tiene el campo magnético tiene una resistencia, pero justamente en estas dos zonas, y nadie sabía por qué, el campo magnético es más débil. De hecho, esta área que veis ahí forma una especie de pasillo aéreo en el que cuando pasan los aviones por encima tienen que tener mucho cuidado porque ya lo saben que ahí los aparatos les empiezan a decir cosas raras. Entonces, si pueden, lo evitan. Hay muy pocas rutas comerciales aéreas que pasen por ahí. Por esa razón. Pero no sabían por qué y de dónde sale. Y de repente, hace unos años, encontraron esas dos masas. Estas dos masas tan enormes que están ahí. Estas dos masas que están debajo de Sudamérica y debajo de África. ¿Y de dónde vienen? ¿De dónde vienen estas dos masas si no forman parte del material original que se aglomeró para formar la Tierra y se fue separando en capas según la densidad? ¿De dónde vienen? De fuera, vale. Pues probablemente vienen de una de esas colisiones tremendas de hace 4.500 millones de años y vienen de Theia. Theia es probablemente la mayor colisión que ha tenido la Tierra en toda su historia. Ahí la tenéis, Theia tenía el tamaño de un tercio de la Tierra, chocó con la Tierra, la cantidad enorme de escombros que levantó salieron disparados, muchísimos, formaron un anillo alrededor de la Tierra, eso se condensó y nos formó la Luna, que por cierto también nos ayuda a mantener a la Tierra estable, pero eso es otra conversación para otro día, ¿no? Esta colisión, ya os digo, es lo más tremendo que ha tenido la Tierra en toda su historia. Lo más tremendo. Y no solamente se formó la Luna, sino que, claro, ahora sabemos que muy probablemente Theia se hundió penetró dentro del planeta. Y esos dos fragmentos que están hundidos a casi 3.000 kilómetros de profundidad son dos fragmentos de Theia. Son dos fragmentos de un mundo extraterrestre que tenemos profundamente clavados en el corazón de la propia Tierra. O sea, es absolutamente alucinante lo que los científicos están descubriendo sin levantar los pies de nuestro mundo. O sea, es una cosa que es como de no creer. Se han intentado dar otras explicaciones, ¿no? Se pensaba que podían ser, digámoslo así, los cadáveres de antiguas placas tectónicas que con su ciclo natural se metieron y llegaron ahí y no se disolvieron. Pero eso no cuaja. Sabemos que las placas tectónicas, en cuanto llegan al manto, se deshacen porque son muy ligeras, porque los materiales de los que está hecha la corteza son los más ligeros de todos los que tiene la Tierra, como os he dicho. Pero estos no, y son enormes, son grandes como continentes. Lo más probable es que efectivamente sean trozos de Theia. Así que lo que estamos es pisando un suelo que se está regenerando continuamente, que los geólogos están empezando a comprender cuál es la mecánica interna de ese planeta que hace que la Tierra sea tan diferente a los demás planetas. ¿Encontraremos otra Tierra? Pues es posible que sí, pero que que esté todo tan absolutamente medido, se dan todas las condiciones necesarias para que nosotros podamos estar aquí y nos preguntemos qué es lo que ha pasado. Pues eso no sabemos muy bien si eso va a ser posible o no va a ser posible. A mí me gustaría pensar que sí. Cada vez vamos sabiendo más cosas, pero entonces no os olvidéis, cuando salgáis a la calle y piséis el suelo, pensar que estáis pisando la parte más frágil, la cáscara, como la cáscara de un huevo,
rota en pedazos, y que gracias a que está rota en pedazos, a que todo choca, a que todo se mueve, a que la lava que hay debajo, el magma que hay debajo sale a la superficie continuamente y luego se vuelve a hundir, gracias a todo ese fenómeno violento, estamos aquí todos nosotros. Esa es la historia que os quería contar hoy. Y llegamos, claro, llegamos a nuestro mundo azul otra vez, a nuestro mundo azul con nuestra luna, que nos ayuda también muchísimo. Otro día, si volvemos, podemos hablar de la luna y de sus maravillas, que no sabéis cuántas y lo bonitas que son, ¿no? Y yo pues aquí lo dejo y ha sido un placer estar con vosotros.